Saludos. Bueno, pues hoy voy a seguir hablando, si Dios quiere, sobre esta obra de Albert Camus, El hombre rebelde, compartiendo mis opiniones personales. Bueno, y en el apartado sobre la rebelión histórica, nos decía Albert Camus que se mataron muchos reyes antes de 1793, ¿no? Cuando ejecutan a Luis XVI. Pero Rabelais, Damiens y muchos y sus émulos querían alcanzar a la persona del rey y no al principio. Esta, Se está refiriendo Camilla a que hay un problema específicamente con tal o cual rey. No son personas republicanas, ¿no? Esto en España, por ejemplo, lo vemos en los liberales de principios del siglo XIX, ¿no? Como el propio general Riego, ¿no? Que curiosamente da nombre al himno de la República, ¿no? El general Riego, Mariana Pineda, todos los liberales de esa época, en todas sus generaciones, no eran antimonárquicos, no eran republicanos, ¿no? Sino que eran liberales. Ellos querían que el rey asimilara la nueva filosofía, las ideas de la ilustración y liderara un régimen mucho más abierto, ¿no? Sin embargo, pues se encuentran en esa época en España contra la soberbia e intransigencia de Fernando VII, que entre otras cosas pues manda a matar a muchos patriotas que han luchado por la independencia de España, ¿no? Entre ellos el propio general Riego, ¿no? O la propia Mariana Pineda, ¿no? Ya casi al final de su reinado. Ellos deseaban otro rey o nada, no se imaginaban que el trono pudiese quedar siempre vacío. En sus mentes está arraigada la idea de que el rey simboliza el orden, simboliza a Dios, simboliza la justicia, simboliza la armonía y la convivencia. Es un referente, ellos no pueden privarse de esa idea, ¿no? Sin rey no hay Estado, no hay nación, no hay pueblo. Así es como ellos lo piensan y no es que no se planteen otra idea, es que ni siquiera la conciben, ¿no? Durante siglos esa es la idea. No se cuestionaba el orden social, no se cuestionaba las jerarquías eclesiales, por ejemplo. No sé, eso lo vemos, por ejemplo, en el libro del castillo, ¿no? De Kafka, ¿no? Ese temor que inspira, ¿no? Y nadie cuestiona el poder, los privilegios de las clases favorecidas, ¿no? Sino que se les percibe como si esos privilegios hubieran sido concedidos por Dios. 1789 se halla a la entrada de los tiempos modernos, porque los hombres de esa época quisieron, entre otras cosas, derribar el principio de derecho divino y hacer entrar en la historia la fuerza de la negación y de la rebelión que se había constituido en las luchas intelectuales de los últimos siglos. Añadieron así al tiranicidio tradicional un deicidio razonado. No hay que matar, desde la perspectiva de Albert Camus, no es que haya que matar al rey, sino que hay que matar a Dios. Fijaos esto cómo se conecta eh, con lo que antes hablábamos, con lo que previamente se hablaba en el libro de la muerte de Dios, ¿no? A la cual se refiere Nietzsche. Y que es un concepto, que es un tópico fundamental en la teología cristiana, ¿no? Porque Dios efectivamente es la persona de Jesús, muere en la cruz. Y a eso se refería Nietzsche, ¿no? Lo hemos dejado muerto ahí y por lo tanto estamos desamparados. Tenemos que responsabilizarnos
de nuestra realidad, de nuestra persona, de nuestra convivencia, de nuestra sociedad. Me remito al segundo vídeo, que creo que es en el cual se nos hablaba de esto. El pensamiento llamado libertino, el de los filósofos y los juristas, sirvió de palanca para esta revolución. Pero, dice en una nota Albert Camus, pero los reyes colaboraron con ello, imponiendo poco a poco el poder político al poder religioso y minando así el principio mismo de su legitimidad. Los reyes colaboran porque en su codicia, en su ambición, en su deseo de control, se ubican incluso por encima de la divinidad, por encima del creador. Y es que en realidad lo que comúnmente hacen, desde mi punto de vista, los poderes mundanos, los monarcas, los gobiernos de los estados europeos durante siglos, lo que hacen es hacer uso de la religión para oprimir, para imponer un orden. Pero ellos no son personas religiosas. Es lo que yo ya decía en vídeos anteriores, que son mis opiniones, no las de Camus, que verdaderamente el ateísmo es la religión que impera a lo largo de la historia de Europa, puesto que la filosofía cristiana que comparte Jesús es la que nos libera del yugo de los estados. Por lo tanto, si desde los estados se hace uso de la figura de Jesús y su mensaje, es porque no se ha aceptado este mensaje y porque no se venera, no se reverencia la figura de Jesús. Por eso, como vemos en el Gran Inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? El Gran Inquisidor desprecia explícitamente a la figura de Jesús. Tiene la convicción de que él no aporta absolutamente nada, porque ya la iglesia mundana, ha usurpado el lugar de reverencia, el lugar de poder, el lugar de autoridad, que solamente se lo debemos a Jesús, y dentro de la tradición cristiana a través de la figura de su hijo Jesús de Nazaret. Para que esta empresa se haga posible y se sienta justificada, ha sido necesaria ante todo que la Iglesia, cuya responsabilidad se refiere a la Iglesia católica, ¿no? Observemos cómo los movimientos protestantes son aniquilados en Francia, no persisten como acontece en Alemania, en Holanda o en el Reino Unido, donde emergen nuevas religiones cristianas, donde empieza a darse ya una diversidad que de alguna manera es premonición de la diversidad que ahora vivimos en estos tiempos, ¿no? Ya esa represión a George Fox, por ejemplo, el pionero de la iglesia cuáquera, no se le quema en una hoguera, como hubieran hecho en España. Se le encarcela, se le reprime, pero al menos ya han avanzado algo, ¿no? Entonces aparecen muchas religiones cristianas, porque ya el común de los cristianos se han dado cuenta de que verdaderamente si se cuestiona la autoridad de Roma, podemos cuestionar la autoridad de cualquiera que haya tomado esa autoridad que antes era de Roma, ¿no? Entonces ya aparece, ineludiblemente aparece una diversidad religiosa dentro de la comunidad cristiana. E igualmente aparece la idea de negar el propio mensaje, la propia tradición cristiana, independientemente de cómo se entienda esta. Entonces esta es la semilla de lo que va a pasar en los pensadores alemanes y franceses, y también en los rusos, de los cuales se habla en este libro, que tienen una perspectiva atea, ¿no? Y anticristiana. Para que esta empresa se haga posible y se sienta justificada, ha sido necesario, ante todo, que la Iglesia, cuya responsabilidad es infinita, mediante un movimiento que comienza con la Inquisición y se perpetúa en la complicidad con las potencias temporales,
se ponga del lado de los amos, tomando a su cargo la imposición del dolor. La Iglesia se pone del lado de los que oprimen, de los que persiguen, de los que encarcelan, de los que torturan. Por lo tanto, pierde su crédito entre las personas más desfavorecidas. Porque ya no ven ese cura sencillo, de pueblo, cercano, sino que ven un monstruo, una infraestructura opresiva que se pone de parte de los poderosos, con lo cual va perdiendo su crédito. También entre la gente sencilla, entre los más pobres de la sociedad. Michelet, Jules Michelet, el historiador francés, no se engaña cuando no quiere ver sino dos grandes personajes en la epopeya revolucionaria, el cristianismo y la revolución. Según él, 1789 se explica en efecto por la lucha de la gracia y la justicia. Aunque Michelet, como su siglo intemperante, gustaba de las grandes entidades, vio en esto las causas profundas de la crisis revolucionaria. Siempre ha sido un problema, ¿no?, del bando revolucionario, el no saber distinguir entre la tradición del clero, de la jerarquía, del poder eclesiástico, de los privilegios de la Iglesia, unidos a otros privilegios, los privilegios del ejército y del rey. Siempre ha sido un problema el que desde la parte revolucionaria, como decía, no se distinga esto de la fe sencilla de la gente común, que ve la figura de Dios, la figura de un orden que emana de la divinidad, la figura de todos los santos o dioses en el caso de religiones precristianas. Todo eso para ellos es fundamental. Esto Dostoyevsky lo entiende cuando él se da cuenta del valor de la fe de la gente común, de los mujiks, de los campesinos, y ve una verdad poderosa en ellos. Y como dice Dostoyevsky, yo estoy con ellos, estoy con su fe, estoy con su forma de vida, estoy con su manera sencilla de entender, auténtica y transparente, de entender la religiosidad. Con lo que no estoy es con las supersticiones y con la ignorancia, porque son dos yugos que les oprimen. Eso decía Dostoyevsky. Bueno, posteriormente nos habla Albert Camus del nuevo evangelio. ¿Cuál es el nuevo evangelio? Pues el texto de Rousseau del contrato social. El contrato social, dice Albert Camus, es una investigación, sobre todo una investigación sobre la legitimidad del poder. Al llamarlo nuevo evangelio, está insinuando Camus que es como si fuera un texto que nadie discute, que alberga en sí unas claves, unos mandamientos, unos dogmas, una doctrina que son incuestionables. Pero siendo un libro de derecho y no de hecho, no es en momento alguno una compilación de observaciones sociológicas. Su investigación atañe a los principios, por eso mismo ya es controversia. Supone que la legitimidad tradicional a la que se considera de derecho divino es admitida. Hay una premisa que presupone Rousseau y que Albert Camus cuestiona, como es el derecho divino, ¿no? El derecho divino que cuando el rey se lo atribuye a sí mismo, o el papa o el coronel se lo atribuye a sí mismo, no quiere decir que sea verdaderamente validado por el mismísimo Dios. Puede ser una usurpación. De hecho, como os comentaba, esto es lo que yo pienso. El derecho divino no es más que una apelación
a un supuesto poder, a una supuesta fuerza superior, un poder supremo para que yo pueda oprimir, controlar, dirigir, mandar, gobernar sobre un conjunto de personas. El contrato social es también un catecismo con su tono y lenguaje dogmático. Rousseau lleva a sus límites lógicos la teoría del contrato que se encuentra en Hobbes. El contrato social da una larga extensión y una expresión dogmática a la nueva religión cuyo Dios es la razón. La nueva religión cuyo Dios es la razón, confundida con la naturaleza, y su representante en la tierra, en lugar del rey, el pueblo considerado en su voluntad general. Rousseau se esfuerza por demostrar la anterioridad del pacto de los ciudadanos que establece el pueblo con respecto al pacto del pueblo con el rey, que funda la realeza. Hasta él, Dios hacía a los reyes quienes a su vez hacían a los pueblos. Hasta Rousseau, Dios ponía a los reyes. En el caso de España, el mismísimo Franco se autoproclama caudillo de España por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Ya en el siglo XX, estaba yo todavía vivo antes de que él muriera, estaba yo ya vivo antes de que él muriera. Pues hasta Rousseau, Dios hacía a los reyes, quienes a su vez hacían a los pueblos. El pueblo emanaba del mismo monarca, como si fuera una posesión. Esto lo vemos en Rusia, ¿no? Cuando los ciudadanos no son ciudadanos, no son personas, no son objetos dignos de consideración social, sino que son cosas que forman parte del paisaje, del cual es propiedad el terrateniente, el conde, el duque. Eso acontece en la Rusia eh, hasta del siglo XIX, ¿no? El mismo padre de Dostoyevsky tenía 1000 personas en su hacienda y eran su propiedad. Y el padre de Dostoyevsky, esto pasaba mucho en esa época, uno de ellos pues los mata, ¿no? Es asesinado por sus propios siervos. Y estas acciones violentas suceden mucho en esa época porque ya el campesinado no admite esa jerarquía. ¿Cómo no va a admitirlas incluso los privilegiados, incluso los que tienen acceso a formarse, las élites intelectuales y económicas? Estas mismas élites, como el caso del propio Dostoyevsky, están en contra de ese orden opresivo. Desde el contrato social, los pueblos se hacen a ellos mismos antes de hacer a los reyes. Rousseau despliega una dialéctica en la cual pues se nos da a entender de que los pueblos han establecido una especie de pacto entre ellos mismos, entre cada uno de sus componentes, y luego de ahí emana la figura del rey, la figura del gobernante. En cuanto a Dios, ya no se trata de Él provisionalmente. En el orden político tenemos aquí el equivalente a la revolución de Newton. El poder no tiene ya su origen, revolución de Newton, que se cuestiona en este siglo XX cuando aparece Einstein y la física cuántica y ese tipo de cosas, ¿no? En donde no es que se cuestione, ¿no? Sino que hay más cosas que se exponen para ser consideradas, ¿no?
tal vez en esta época pues pueda darse el cuestionamiento de lo que afirmaba Rousseau, igual que se da el cuestionamiento de lo que afirmaba Newton. El poder no tiene ya su origen en lo arbitrario, sino en el consentimiento general. Dicho de otro modo, ya no es lo que es, sino lo que debería ser. Por suerte, según Rousseau, lo que es no puede separarse de lo que debe ser. El pueblo es soberano solo porque es siempre todo lo que debe ser. Ante esta petición de principio, se puede decir que la razón, invocada obstinadamente en esa, no está bien tratada en ella, sin embargo. Es claro que con el contrato social asistimos al nacimiento de una mística y que la voluntad general ocupa en ella el lugar de Dios. No se reconoce la presencia de ese Dios. Ya había hablado en otros vídeos, ¿no? Por ejemplo, en el que hice sobre Robinson Crusoe, de la novela de Daniel Defoe, que desde mi punto de vista, con la irrupción del personaje Viernes, Friday en inglés, y con las ideas que él comparte, ideas que tienen que ver con lo que pasa en su mente y en su corazón antes, durante y después de ser evangelizado por Robinson Crusoe, y me remito a ese vídeo. Ya decía que es lo que estaba diciendo. Que todavía en ese tiempo, todavía en la mente de Robinson Crusoe, Dios lo explica todo, explica toda nuestra convivencia, toda nuestra realidad, todo el orden con el cual convivimos. Pero llega un momento en el cual Dios ya es percibido como ajeno a... Si yo salía a la calle y se me caía algo en la cabeza, es porque la voluntad de Dios estaba en relación con ello. Pero hoy ya no pensamos así, aunque tengamos fe en Dios, ya no pensamos así, porque ya ese Dios, ese ser supremo, está presente en todo, en cada uno de los acontecimientos que se da, ya no es percibido de esa manera. Ya entendemos que hay una voluntad propia en cada individuo que determina que pasen determinadas cosas. Entonces eso es la muerte de Dios. No es que Dios haya muerto, sino que Dios ya no está en este mundo, que ya no nos queda otra que, que responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestra realidad, de nuestro grupo humano, de toda la humanidad incluso. Bueno, y Rousseau, como había pensado también compartir un texto de Camus en relación a esa idea de Rousseau, ¿no? De que la perfección está en el hombre salvaje que convive integrado en la naturaleza, ¿no? Mm, y todo, como las diferentes maneras en las que se puede interpretar eso. Porque precisamente Albert Camus habla en este libro, esta es una recopilación de algunos de sus artículos, El verano, de Alianza Editorial. Y dice Albert Camus: es indecoroso proclamar hoy que somos hijos de Grecia, a menos que seamos hijos renegados, colocando la historia en el trono de Dios, colocando la historia en el trono de Dios. Este es otro tema, ¿no?, en el cual se explaya Albert Camus a lo largo del hombre rebelde. Esos revolucionarios marxistas
esos existencialistas, esos nihilistas, en gran parte han sustituido el referente de Dios por el referente de la historia, no han deificado a la historia. Y entonces tienen una percepción, utilizando la palabra que utiliza Albert Camus, prometeica de la historia. Vamos progresando en la historia y este es un tiempo fantástico, maravilloso, en el cual estamos ya predispuestos para hacer esa gran revolución global, porque la revolución tiene que ser global, o si no, no es revolución, para hacer esa gran revolución global que nos va a llevar a la fraternidad, a la igualdad, a la libertad, al superhombre de Nietzsche. Y entonces para Albert Camus esa es una fantasía tan grande como la fantasía del ser supremo, desde la perspectiva atea de Albert Camus, evidentemente. Colocando la historia en el trono de Dios, avanzamos hacia la teocracia tal como hacían aquellos a quienes los griegos llamaban bárbaros y combatieron a muerte en las aguas de Salamina. Si se quiere captar bien la diferencia, hay que volverse hacia el filósofo de nuestro ámbito que es verdaderamente rival de Platón. Solo la ciudad moderna ofrece al espíritu el terreno en el que puede adquirir conciencia de sí mismo. Esto lo dice Hegel, el filósofo alemán, ¿no?, que va a ser tan influyente en Marx, en los existencialistas, en la manera de interpretar la realidad que tienen y la política que tienen muchos gobiernos durante el siglo XX, incluidas las dictaduras de uno y otro extremo. Pero fijaos lo que nos dice, es la ciudad moderna, es decir, esto recuerda lo que decía Freud de combatir a la naturaleza. La historia del hombre se resume en un combate contra la naturaleza. Estas personas tienen esa obsesión de que la naturaleza es nuestro rival, nuestro enemigo, algo que debemos derrotar, algo a lo que debemos imponernos. Pero esa es una ilusión, eso es una fantasía. Eso no es así. Nosotros somos la naturaleza también. Estamos integrados en la naturaleza. No podemos segregarnos de ella. Este culto a la ciudad, este culto a la megápolis, que se va cada vez agrandando más y más, cada vez volviéndose más densa, más poblada, y las personas conviven en ella como con una visión sin sentirse integrados en la comunidad. La tribu ya está muerta, la vida salvaje, la comunidad sencilla ha muerto en la gran metrópoli. Por eso muchas veces, muchos domingos por la mañana, el que pasa en muchos barrios, en muchas zonas residenciales, que está todo lleno de porquería, de basura, han quemado las papeleras, los contenedores lo han tirado en medio de la carretera. ¿Por qué pasa eso? Porque esos jóvenes que han hecho ese tipo de actos no se ven integrados en ninguna comunidad. Esa forma de comportarse tan incívica no es algo exclusivo de ellos, es una consecuencia. Vivimos en núcleos sociales en los cuales hacemos uso de la sociedad, no la servimos. Es como la sociedad son una serie de cosas de las cuales yo hago uso para mi beneficio. Y por eso, si tú preguntas a muchos de estos jóvenes que han quemado papeleras, que han tirado contenedores, que han derramado mierda de todo tipo por los jardines, si tú al día siguiente le dices por qué has hecho esto, porque él se queda pensando y ni siquiera se acuerda, porque son acciones ya mecánicas, son reacciones mecánicas que ni siquiera ellos... con lo cual la idea de culpa, la idea de responsabilizarse, la idea de predisponerse a cambiar está completamente muerta en ellos, porque ya son acciones mecánicas.
pero no estoy atacando a los jóvenes porque, como os estaba comentando, esto es la consecuencia de vivir en unos entornos, en unas comunidades como son estas metrópolis que están muertas en su esencia. Hacemos uso de manera egocéntrica, de manera cosificada de todo, de todos, de todas, y por eso no nos importa llenar de mierda lo que nos rodea, porque no nos sentimos partícipes. Y esto es consecuencia del desprecio de la naturaleza. Si despreciamos a la naturaleza de la cual somos partícipes, vamos a despreciar, porque respondemos al mismo paradigma en cualquier otra situación, vamos a despreciar a la comunidad, a la ciudad, a la familia, a la tradición, lo vamos a despreciar todo. Y despreciar significa no confrontarse dialécticamente con ello, sino hacer como hacen estos jóvenes, que al día siguiente ni siquiera se acuerdan de que han quemado papeleras, de que han tirado porquerías en los jardines, ni siquiera se acuerdan, porque son acciones mecánicas. Solo la ciudad moderna, esto dice Hegel, ofrece al espíritu el terreno en el que puede adquirir conciencia de sí mismo. Vivimos así, dice Albert Camus, vivimos así pues en el tiempo de las grandes ciudades. Deliberadamente el mundo ha sido amputado de aquello que constituye su permanencia, la naturaleza, el mar, la colina, la meditación de los atardeceres. Solo hay conciencia en las calles, porque solo en las calles hay historia. Nacen las tribus urbanas, ¿no? Nacen la cultura urbanita, segregada de la naturaleza, que ve un mal, ¿no? Por eso vemos personas que viven siempre en ciudades que tienen miedo a estar en el campo, ¿no? Piensa que pueden coger enfermedades, que puede aparecer un perro salvaje, y no se dan cuenta de que en sus entornos es donde ocurren todas las cosas horribles realmente, todos los crímenes. En las grandes megápolis, metrópolis, hay crímenes todos los días, hay accidentes todos los días, hay tragedias todos los días. En el campo, poco de esto acontece. Solo hay conciencia en las calles, porque solo en las calles hay historia. Ese es el decreto. En la naturaleza no hay historia. Desde la naturaleza hay ciclos. La deificación de la historia, por lo tanto, forma parte del desprecio de la naturaleza. Y como consecuencia, nuestras obras más significativas dan fe de esa misma elección. Desde Dostoyevsky, buscar paisajes en la gran literatura europea es inútil. Dostoyevsky, al cual tanto admira Albert Camus y también yo, sin embargo, sus obras están todas metidas de una manera kafkiana, y la mayoría de sus obras están todas metidas en lo urbano, no hay naturaleza, no hay campo, no hay montaña, no hay valle, no hay río. Toda la psicología con la que tanto se le suele alabar a Dostoyevsky, esa psicología que despliega, está en relación con la vida urbanita. Y mira que San Petersburgo es de avenidas amplias y está integrada en el mar, ¿no? La historia no explica ni el universo natural que había antes de ella, ni el universo natural que había antes de ella, ni la belleza que está por encima de ella. La historia no explica ni lo uno ni lo otro, ni el universo natural anterior a la historia, ni la belleza, esa que salvará al mundo, según el mismo Dostoyevsky, ¿no? La belleza es verdad, la verdad es belleza. Eso es lo único que necesitas saber en esta vida. Eso decía John Keats, el poeta inglés. Ha decidido ignorarlos, la historia ha decidido ignorar esa belleza y ese universo natural, mientras que Platón lo contenía todo. El sinsentido, la razón y el mito. Mientras que Platón lo contenía todo, el sinsentido, la razón, el mito. Nuestros filósofos no contienen más que el sinsentido o la razón.
porque han cerrado los ojos al resto, ya no hay mitos. Me remito al vídeo que hice sobre Mircea Eliade, ¿no? Hace algunos años, en el cual Mircea Eliade pues, nos explicaba qué es verdaderamente un mito. Un mito es mito porque está en relación con algo verdadero que está en nuestra psique, en nuestro subconsciente, inconsciente, supraconsciente o como quiera que se le llame. Pero es algo verdadero, no materialmente verdadero, no literalmente verdadero, pero es un tópico que está en relación con la verdad que está en nosotros. Por eso es un mito. Sin embargo, como decía el propio Mircea Eliade, mito se convierte en una palabra sinónimo de mentira, de engaño, de embaucamiento. Eso acontece en las lenguas actuales de Europa, ¿no? Fue el cristianismo el que empezó a sustituir la contemplación del mundo por la tragedia del alma. Pero al menos se refería a una naturaleza espiritual y a través de ella conservaba cierta seguridad. Muerto Dios, no quedan más que la historia y el poder. Sin Dios solo hay historia y poder. Eso dice Albert Camus. Desde hace mucho tiempo todos los esfuerzos de nuestros filósofos no han ido dirigidos más que a reemplazar la noción de naturaleza humana por la de situación y la antigua armonía por el impulso desordenado del azar o el movimiento implacable de la razón. Mientras que los griegos marcaban a la voluntad los límites de la razón, nosotros hemos puesto como broche el impulso de la voluntad en el centro de la razón, que se ha vuelto asesina. Para los griegos, los valores eran preexistentes a toda acción, y marcaban precisamente sus límites. La filosofía moderna sitúa sus valores al final de la acción. Aquí también vemos, entiendo yo, eso que él señala a lo largo del libro El hombre rebelde, ¿no? De cómo los revolucionarios marxistas delegan en un supuesto futuro esa parusía, esa tierra prometida, esa revolución definitiva, y con eso justifican los medios, ¿no? Justifican la crueldad, la represión, el asesinato, la tortura. Pero cuando se está dando eso es porque se está dando lo que era propio del viejo régimen y además de una manera aún más extrema. Según Heráclito, la desmesura es un incendio. El incendio se extiende. Nietzsche ha sido superado. Europa no filosofa a martillazos, ya no filosofa a martillazos, sino a cañonazos, además literalmente, porque la vida de Albert Camus, esto es un punto que hay que considerar, desde que él nace hasta que él escribe estas obras de las cuales estoy hablando, es un mundo de guerras permanentes, de crímenes, de crueldades, de represiones, de bombardeos. Primera Guerra Mundial, Guerra Española, guerra civil, clima de guerra civil que se da después de la Revolución Rusa. Segunda Guerra Mundial con todos los campos de concentración. La belleza no puede prescindir del hombre, y no daremos a nuestro tiempo su grandeza y su serenidad más que siguiéndolo en su desdicha. Nunca más volveremos a ser solitarios, pero igualmente cierto es que el hombre tampoco puede prescindir de la belleza. Y eso es lo que nuestra época aparenta querer ignorar. Se tensa para alcanzar el absoluto y el imperio. Quiere transfigurar el mundo antes de haberlo agotado, ordenarlo antes de haberlo comprendido. Diga lo que diga,
deserta de este mundo. Ulises puede elegir con Calipso entre la inmortalidad y la tierra de la patria. Elige la tierra y con ella la muerte. Una grandeza tan sencilla nos resulta hoy ajena. Otros dirán que carecemos de humildad, pero esa palabra en cualquier caso es ambigua. Odio mi época. Así hablaba Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito. Odio mi época, escribía poco antes de su muerte Saint-Exupéry, por razones que no están demasiado alejadas de las que he expuesto. Pero por perturbador que sea ese grito viniendo precisamente de alguien como él, que amó a los hombres por lo que tienen de admirable, no vamos a apropiárnoslo. Y sin embargo, qué tentador puede resultarnos en ciertos momentos darle la espalda a este mundo sombrío y descarnado. Pero es nuestra época y no podemos vivir odiándonos. Ha caído así debajo, tanto por el exceso de sus virtudes como por la grandeza de sus defectos. Lucharemos por aquella de sus virtudes que viene de antiguo. ¿Qué virtud? Los caballos de Patroclo lloran a su dueño muerto en la batalla. Todo se ha perdido, pero se reanuda el combate ahora con Aquiles y la victoria llega al final, porque la amistad acaba de ser asesinada. La amistad es una virtud. Bueno, pues con esto doy por el momento término a esta reflexión personal. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.